que ya estamos. Voy a retrotraerme un poquito a la clase, ¿eh? Entonces, les decía que para hoy vamos a estar viendo lo que son los conceptos generales del trabajo, derecho procesal como tal, su terminología, su clasificación. Estaremos viendo también, asimismo, vamos a estar en el análisis de los principios. También estaremos ahí chequeando la autonomía y demás. Si me dan un momento, voy a verificar. Justamente tengo una confirmación ahorita del audio. Excelente, gracias. Bien, ahora sí. Teníamos un problema aquí con el audio. Hoy sí, ahí las disculpas del caso, ¿eh? Bien, ahora ya estamos transmitiendo sin ningún inconveniente. Entonces, reiterando que vamos a estar viendo a lo largo de esta sesión estas temáticas. Dicho esto, pues pasemos ya a hablar directamente de lo que es el objetivo. Vamos a conocer esas nociones elementales del derecho procesal de trabajo, cómo se aplica desde luego a nuestra legislación, también, ¿por qué no decirlo?, a la doctrina como tal. Entonces, para quienes se acaban de conectar, las disculpas fueron porque al principio tuvimos un pequeño inconveniente con el audio, pero estamos iniciando recién, así que la disculpa del caso, y pues ahora sí ya estamos estrictamente en vivo, ¿eh? Bien, hablemos ahora entonces de las nociones y esta terminología que se maneja en relación a este curso. Nos dice de que es un conjunto de normas e instituciones. ¿Qué debemos entender nosotros? Porque es un conjunto de normas e instituciones. Bueno, no solo es el Código de Trabajo, también se usa en un momento determinado, ustedes lo saben, la Ley de Servicio Civil. Vamos a utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil, también la ley del organismo judicial. Entonces, es de ahí de donde sale esto de ser un conjunto de normas. Al hablar de instituciones, justamente tenemos que decir de que son aquellas que estrictamente están relacionadas con el derecho de trabajo. El derecho de trabajo como tal tiene instituciones muy propias. Una de ellas son la huelga, el paro, los sindicatos. Híjole, nos damos cuenta de que eso no está en otras ramas del derecho, ¿no? Entonces, eso es esencial que lo tengamos porque tiene instituciones muy propias. ¿Y que regulan qué? Dice, a los sujetos procesales. Ya vamos a ver cuál es la denominación que se le da a los sujetos procesales que participan dentro del mismo, ¿no? Esa palabrita que ahí aparece como tendientes a dirimir, lo de dirimir no es otra cosa que decir a solucionar. Eso es lo que nos trata de decir, ¿no? Solucionar conflictos que han surgido en ocasión de las relaciones de trabajo. La relación laboral, pues ustedes ya la recordarán ahí de derecho sustantivo, que es aquel vínculo que se forma entre patrono y trabajador, en el cual, por supuesto, uno se somete a las instrucciones del otro con tal de que se le retribuya económicamente. Entonces, eso es una relación laboral. Hablemos ahora, dicho esta definición, de qué terminología se maneja para lo que es el derecho procesal laboral. Bueno, le podemos decir de dos formas. Le decimos derecho procesal de trabajo o derecho procesal laboral. Es lo mismo, ¿eh? Esto no tiene mayor complicación, es algo muy sencillo que pues nosotros lo tenemos que tener igual en cuenta, ¿no? Por si en un momento determinado se pregunta, aún en los privados hay preguntas que son tan simples y por lo simple nosotros pensamos que es algo que es complejo y en realidad pues si nos dicen cuál es la terminología que se aplica al derecho procesal laboral, usted ya lo sabe, o es procesal laboral o es procesal de trabajo. Bien, avancemos. Clasificación del derecho procesal de trabajo. Bien, debo de decirles que, y esto siempre se lo he dicho por años a mis estudiantes, cuando de forma presencial daba los cursos allá en la universidad, que una de las ventajas que tenemos con este curso es que de los procesales es el más sencillo.
este no tiene la complejidad, la profundidad que tiene un proceso penal. Los procesos civiles, porque ahí son varios, ¿eh? Entonces, es mucho más sencillo. Sencillo no significa que también lo vamos a descuidar, ¿eh? Por favor, no vayan a malinterpretar jamás esa circunstancia. Es bastante sencillo de entender, solo necesitamos que por supuesto se ponga la atención debida. Y dicho esto, pues vamos a encontrar que esa situación esa circunstancia de clasificación nos dice que hay un derecho procesal individual de trabajo. En el derecho procesal individual de trabajo vamos a estudiar estrictamente lo que es el juicio ordinario laboral. ¿Cuál es el juicio ordinario laboral? Bueno, es aquel que se da siempre, llamémosle de esa forma, cuando un trabajador o varios trabajadores pues han tenido inconvenientes, han sido despedidos y al final de cuentas pues buscan que se les haga el pago de su indemnización, que se les dé también en un momento determinado lo correspondiente a sus prestaciones irrenunciables o incluso en el caso de mujeres que se encuentran en estado de gravidez, por supuesto que se les dé esa reinstalación, ¿no? Eso es básicamente en cuanto a lo que se aborda dentro del juicio ordinario laboral. Debo decir que este es el juicio tipo, ¿no? Y es un juicio de conocimiento, eso quiero que se le quede. ¿Por qué el juicio ordinario laboral es un juicio de conocimiento? El juez no sabe nada del proceso como tal. Una de las partes le está diciendo, señor juez, no me quieren pagar, señor juez, no me pagaron nunca vacaciones, no me las dieron, señor juez, hice horas extras y nunca se me remuneraron. Eso es una de las circunstancias que alega una de las partes, en este caso la parte actora o la demandante. Por el otro lado, el demandado, que es el que siempre va a alegar lo opuesto, ¿no? Yo sí le pagué, fue despedido de manera justificada. Entonces, como el juez desconoce estas circunstancias, entonces él va a conocerlas a lo largo de ese proceso y va a declarar justamente a quién le asiste el derecho. Por eso es que cuando se le pregunte en algún momento determinado que qué clase de proceso es el juicio ordinario laboral, es un juicio o un proceso de conocimiento, porque el juez va a conocer justamente estas circunstancias de las que estamos hablando. Insisto, son los juicios tipo, son los que ustedes, si se van a dedicar a esta bonita rama del derecho, pues son los que más van a ver, de cierto, porque son los más comunes, los ordinarios laborales, ¿no? Siempre nos hacen preguntas cuando estamos estudiando derecho o aún no digamos ya graduados en torno a temas procesales laborales, así que ya lo saben, es algo que se aborda en demasía, es bastante lo que nos preguntan al respecto. Luego, es importante que analicemos el derecho procesal colectivo de trabajo. En el derecho procesal colectivo de trabajo, básicamente vamos a encontrar que hay tres tipos de procesos. Así que recordémonos, ¿no? El derecho procesal colectivo. ¿Por qué se le llama procesal colectivo? Bueno, obviamente, no solo porque aquí hay más trabajadores involucrados, no es tanto esa temática. Hablamos de que hay trabajadores de que ya se encuentran debidamente organizados. Y al haber una organización, es decir, un sindicato o incluso cuando no hay sindicato porque, digamos, en una empresa o un centro de trabajo no se alcanza el mínimo de ellos, que son 20, pero si hay una coalición, digamos que hay 17 trabajadores y están viendo que el patrono les está incumpliendo con lo pactado, pues ahí podría haber un conflicto colectivo. Entonces también ellos pueden hacer una coalición, la ley habla de eso. En su momento, por supuesto, cuando ya estemos viendo esto a profundidad, porque no tengan pena, estas cosas las vamos a ir viendo una por una en su momento. Hoy estamos viendo las nociones, repito, por si hay alguno, me pasó ayer, ¿no? Un estudiante pues ya se me está adelantando, preguntando a hablar de la apelación y eso todavía no. Vamos despacio, ¿no? Para vestirnos primero nos colocamos los calcetines y después los zapatos. Entonces, vamos despacio y ahorita pues son las nociones. Ahorita les estoy diciendo que desde lo que trata justamente los procesos colectivos. Entonces, dicho esto, aparecen en el 2.1 aquellos
conflictos colectivos de carácter económico-social. Acuérdense de esa palabra, aquí hay una palabra clave, de carácter económico-social. Quizá algunos de ustedes dirán, eso a mí me suena que es la huelga, que es el paro. Y eso, efectivamente, para quienes ya lo tenían así en mente, le atinaron. Y se ganaron el premio de hoy. Entonces, al decir que efectivamente esos son conflictos colectivos de carácter económico, basta con echarle un vistazo a nuestro código de trabajo. Y si lo tienen a la mano, pues recuérdense ahí lo que dice el 239, donde empieza a hablar el tema este de la huelga, y el 241. De hecho, ahí están los requisitos, ¿no?, de la huelga a partir del 239. A mí siempre me gusta este primer párrafo porque cuando éramos adolescentes, alguna vez dijimos, no queremos recibir clases, hagamos huelga, y no faltaría todavía en la universidad quien hacía esta clase de comentarios y siempre lo reducíamos a decir, ojo, eso no es huelga, eso es querer holgazanear. La huelga, como dice la ley, está enfocada a circunstancias de carácter económico, social. Vea lo que dice el 239. Huelga legal. Bueno, primero, antes de echarle el vistazo al artículo, vean lo que dice arriba. Dice título séptimo. Conflictos colectivos. ¿Qué dice? De carácter económico. ¿Se dan cuenta cómo estamos haciendo match con el 200, con lo que decía ahí el 2.1? Esto es de lo que trata justamente los conflictos colectivos de carácter económico-social. Aquellos conflictos para dirimir, evitar irse a la huelga, porque no creemos que la huelga es algo muy sencillo. Y también, por supuesto, lleva un procedimiento, no puede ser declarada de hecho. Y dice, hoy sí, el 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo de una empresa, acordados y ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento, ahí viene, de los requisitos que establece el artículo 241. Aquí es la parte esencial, vea, con el exclusivo propósito de mejorar, defender frente a su patrono los intereses, y aquí échenle sangre, ¿no?, económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Es lo económico lo que interesa, por supuesto, cuando estamos entrando a un conflicto de esta categoría. La huelga eso es. Y el 141 nos da el resto de los requisitos, donde dice el A que ajustarse a lo que acabamos de ver, que tiene que ser algo a lo económico. El B, agotar los procedimientos de conciliación. En su momento vamos a ver cuál es ese proceso de conciliación, porque ojo, hay un proceso de conciliación que está ahí dentro de estos conflictos colectivos de carácter económico. Y luego dice constituir la mitad más uno de los trabajadores. Ya lo sabemos, ¿no? Arriba decía 3, sí, porque si en un lugar de trabajo hay 5, entonces se necesita que por lo menos 3 se vayan a la huelga. Ahora, si en un lugar de trabajo hablamos de 100, se necesita la mitad más 1, es decir, 51 para poder ir a la huelga. También el paro, si usted se da cuenta que aparece ahí en el artículo 245, dice capítulo segundo, siempre está concatenado a este tema de los conflictos. Bueno, pues dicho esto, entonces el 2.1 nos habla de los conflictos colectivos de carácter económico-social y ya sabemos cuáles son. Huelga y paro. Para quienes por ahí se les había olvidado, ahorita les refrescamos la memoria. Para quienes le atinaron, pues enhorabuena. Ahí está muy fresco esto todavía de Derecho Procesal Laboral 2. Luego nos dice el numeral 2.2. Conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho. Ok. Usted dirá, pero son iguales. No. Atención. Lo que varía es donde dice de carácter colectivo jurídico o de derecho. ¿Cuándo estamos? Aquí no estamos hablando de huelga y de paro, Aquí no estamos hablando de esas dos circunstancias. Ustedes seguramente recordarán que cuando se está creando un sindicato, desde ya los que forman parte del comité ejecutivo tienen y gozan de inamovilidad. Esa inamovilidad es una prerrogativa, o sea, es un beneficio, es una, hasta se le puede decir que es un atributo, ¿no? Para que no sean despedidos.
solo porque sí. ¿Qué sucede si un patrono, aún así, porque no falta el que se la quiere llevar de Batman o Superman, y dice, no, yo algo espejo, que se va, se larga? Entonces entramos a un conflicto colectivo, aunque sea solo uno, al que esté despidiendo, se forma un conflicto colectivo. ¿Por qué? Porque es una temática abordada al tema sindical. Recordémonos que el comité ejecutivo es el que tiene la personería, es el que representa al sindicato como tal. Entonces, si estamos quitando la cabeza, aunque sea solo de uno, esto es un conflicto colectivo. ¿Ah? Por algo ya se dice mucho que quita de la cabeza, el cuerpo caerá, ¿verdad? Y entonces, por lo mismo, es de que esta clase de situaciones, pues busca el remedio a través de esta vía. Y cuando se despide a una de estas personas, o a estas personas, que a veces sí es parejo, no quitan a todos los que forman parte del consejo, del comité, perdón. Entonces, simple y sencillamente hay que entrar a un incidente, de lo que hablaremos más adelante, para que justamente se declare ese derecho que tienen, en este caso, estos miembros del sindicato, y así se les pueda reinstalar nuevamente. Y por último aparece acá en el 2.3 lo que es el arbitraje. Bueno, el arbitraje, a pesar de los estudiantes, pues es una circunstancia que en su momento veremos que tiene dos categorías. Ahorita, insisto, abordo lo más general. Hay un arbitraje que es potestativo, quiere decir que cuando patrón y trabajadores de común acuerdo dicen vámonos y que un árbitro resuelva esto de una vez. Y también hay un arbitraje obligatorio, ¿no? Que donde la ley dice en qué casos se tiene que ir sí o sí a resolver por un tribunal de arbitraje el conflicto colectivo que ha surgido. Entonces, cuando digamos una huelga está a punto de declararse, porque digamos lo que sucede en el 2.1, que dentro del proceso no hubo solución, nos podemos lanzar al tercero, que es el arbitraje. Eso es lo que realmente ocurre. Entonces, estas tres circunstancias de las que hemos hablado forman parte de lo que es el derecho procesal colectivo de trabajo. Esos son los dos o las dos grandes ramas del derecho procesal laboral que estaremos estudiando justamente a lo largo de este semestre. Bien, ahora hablemos acerca de los principios del derecho procesal de trabajo. Disculpe. Ahora sí, se nos seca la garganta de tanto hablar. Pues, hablar de principios, como me decía una vez, me preguntaba un estudiante, ¿realmente sirven los principios de algo? Siempre estudiamos los principios, pero de verdad, no son simple doctrina nada más. Y la respuesta era muy simple, no son simple doctrina. Los procesos efectivamente se ganan haciendo cumplir los principios. Por algo se llaman así, ¿no? Principios, es con lo que comienza, es una base jurídica que sustenta al demás ordenamiento legal. Entonces, esas son situaciones que a veces se nos pueden escapar, ¿no? Pero, insisto, citando principios, uno puede ganar procesos, los casos, efectivamente. Bien, siempre los hemos comparado con los cimientos de una casa, de que si no está bien fundamentada, pues al menor temblor el resto de la casa se viene hacia abajo. En el mismo contexto, si nosotros no aplicamos los principios debidamente como se ajustan, el proceso como tal se cae, no tiene raíces, no puede subsistir. Entonces, es ahí la importancia de ello. Y aquí le vamos a poner atención, porque no solo hay principios que ya lo comparten otras ramas del derecho procesal, sino que vamos a atender que hay principios muy, pero muy exclusivos del derecho procesal laboral. Es decir, que no lo tienen otras ramas procesales, sino solo esta. Entonces, a esos principalmente les vamos a ir colocando la atención como tal. Bueno, empecemos a hablar de ellos. El primero que nos aparece acá es el principio tutelar.
La palabra tutela, pues como ustedes más o menos ya estarán imaginando, justamente nos habla de esa protección, nos habla de esa circunstancia de trato preferente. De por sí, los órganos jurisdiccionales le dan al trabajador sobre algunas circunstancias del patrón. Ojo, esto no se trata, y quiero que por favor lo tengan así en cuenta, no se trata de que ya el juez le va a creer absolutamente todo lo que le está diciendo el trabajador. No, no se trata de esto. Si ustedes recordarán, hablemos ahorita del contrato individual de trabajo. Está ahí descrito en el artículo 29, ¿no? Algo bien interesante acerca del contrato individual de trabajo. Es el 30, perdón. Y vea lo que dice el artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrón. Eso, damas y caballeros, es principio tutelar. ¿Verdad? El juez no puede decir, bueno, usted tiene contrato de trabajo. No, señor juez, nunca lo hicimos. Entonces no puede demandar. No puede decir eso el juez. Pues ya, bueno, está bien, entonces vamos a esperar y el patrono que nos lo presente. Puede ocurrir también algunos casos, ¿no? Donde el contrato sí existió, pero simple y sencillamente el trabajador lo perdió. Pero entonces el patrono lo deberá presentar porque él es el que tiene, como dice la ley, la carga de la prueba de este en ese sentido. Eso, reitero, es principio tutelar. ¿Saben también cuándo aplica el principio tutelar? Ustedes se recordarán ahora de lo que dice el artículo 106 de la Constitución Política de la República. En este nos sitúa la famosa irrenunciabilidad de los derechos laborales. Y de hecho también está en el artículo 12 de nuestro Código de Trabajo. Le podemos echar ahí un vistazo. Y vean lo que dice. Son los ipso iure, acordémonos de ipso iure significa de pleno derecho, y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución Política de la República, el presente Código, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Ahí está, nulo de pleno derecho. Entonces, ahí entra también el principio tutelar. Yo no sé si haya hoy en día algún patrono que sea lo suficientemente burdo como para hacer un contrato. De repente sí los hay. También hasta eso entra nuestra asesoría, ¿no? Porque si a usted alguna vez también del lado patronal, recuerde que cómo estar ya sea en uno o en otro lado, eso no es malo, es parte de nuestra profesión, de hecho. Y le diga, mira, yo quiero hacer un contrato. De hecho, hace poco me sucedía, ahorita lo recuerdo incluso. Quiero hacer un contrato, mire, yo ya lo voy a poner de servicios profesionales y todo esto para que así pues ellos entiendan de que están aquí con un servicio profesional y no están en una relación de dependencia y así ya no les voy a pagar aguinaldo, no les voy a pagar bono 14, no les voy a... ¿Qué dice usted? ¿Que estará bien esa figura? ¿Que usted me ayuda a redactarla? Yo le decía, la verdad es que no está bien y no lo puedo ayudar a redactar algo semejante porque aunque pareciera que yo estoy incumpliendo, lo que estoy haciendo es colocarle a usted una soga en el cuello. No solo el hecho de que se coloque para un patrono algo semejante, algo tan absurdo, algo tan grosero, ¿no? Para un trabajador, por supuesto, le perjudica al trabajador como tal, sino que también al patrón. En un momento determinado, un juicio ordinario, el propio juez le va a imponer incluso alguna sanción adicional por estar realizando esta clase de cosas. ¿Ya? Y peor, a nosotros los que asesoramos, olvídese, sería una cosa terrible. Tal vez a nosotros no va a imponer la multa, pero qué feo que nuestro nombre esté ahí, que validamos algo que era absolutamente ilegal, nulo de pleno derecho. Entonces,
teniendo en cuenta este principio tutelar. No podemos dejar que se nos escapen esa clase de cosas. Ahora hablamos del principio de concentración. Bien, este principio, como tal, nos dice que se deben de realizar en un momento determinado la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias. Concentrar, eso es básicamente lo que se busca. Y justamente déjenme decirles de que el procesal laboral tiene algo bien interesante, porque en la primera audiencia, por cierto, no recibe ese nombre como tal, pero a nosotros ya en algún momento así le decimos, porque el código de trabajo regula que son hasta 3 audiencias, no tengan pena, en un momento determinado ya vamos a ver el esquema del proceso, pero ahorita de forma muy somera les digo. En la primera audiencia es donde ocurren la mayor cantidad de cosas. Se presenta la demanda. Con antelación ya existía, pero se vuelve a leer la misma. Se puede ampliar o modificar esta, ¿no? Ténganlo en cuenta. Se pueden interponer excepciones dilatorias, se pueden interponer excepciones perentorias. La otra parte, o sea, siempre el demandado puede incluso caer en rebeldía, puede allanarse, puede, híjole, hay un montón de actos. E inclusive, después de haber o no conciliado, de una vez entramos a conocer la prueba. Eso, damas y caballeros, es un principio de concentración. Y es lo que se pretende. Por supuesto, ahorita alguno de ustedes que ya ha leído quizá el código dirá, pero es que si se modifica o se amplía la demanda, se suspende. Sí, sí. Eso también sucede, desde luego, no lo vamos a negar. Pero solamente, incluso si la otra parte dice que le entremos, que sigamos con el proceso, no importa que se modifique o amplíe la demanda, eso es raro que suceda, pero puede ocurrir. El proceso sigue con base a este principio de concentración. Entonces, bien dicho esto, pues vamos a conocer otro de los principios, el principio de oralidad. Para quien les da un poquito de miedo a hablar, bueno, si estudiamos derecho, la mala noticia para quien no les gusta hablar es de que en un momento determinado se está buscando que el derecho como tal, todo el derecho, no solamente procesal laboral, vaya impulsado a esa circunstancia de ser de viva voz. No solo es penal, no solo en laboral, también hay juicios orales en civil y también en familia. Entonces, si usted se da cuenta, la tendencia es justamente hacia la oralización y de hecho es algo que es muy bueno porque es algo que agiliza los procesos. No obstante, pues cabe hacer ver de que no todo tampoco es eminentemente oral en el derecho procesal de trabajo, ya que algunos medios de impugnación e incluso las excepciones pues se plantean de forma escrita, aunque, ponga atención con esto, se pudieran plantear algunos de estos también de forma oral. Claro, requiere, eso es más que todo técnica, ¿no? Y destreza la que usted va a ir adoptando más adelante para poder justamente ya poder plantear incluso una excepción de viva voz, y la ley lo permite. Este principio sí lo tiene específicamente subrayado, está en el artículo 321 de su Código de Trabajo. Ahí hay varios de los principios, de hecho. Hay varios, ahorita los vamos a ir reconociendo. Pero vayámonos al 321 de su Código de Trabajo. No les ha dicho que tuvieran a la mano también su resaltador, pues ahorita aunque sea con su lápiz o su lapicero, vayan subrayando su ley. Esto sí se permite. Lo que no es bueno que le hagan es anotaciones, eso sí no, más que solo para colocarle que se relaciona un artículo con otro. Pero es que aquí de una vez se pasan, ¿no? Van colocando explicación de qué es esto, que así no funciona tampoco. Puede que en un privado incluso ni les permitan utilizar esa ley porque tiene, ahí sí que demasiados, eso ya no son chivos, eso ya es todo un rebaño lo que tiene, ¿no? Entonces, póngale cuidado a esto. Dice el artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. Ahí está. Es oral. Ahí está claramente dicho de esta forma. Es de viva voz. Es oral. ¿Qué le parece? Bien. Creo que ya no hay más que decir. Pasemos a hablar ahora del principio de impulso procesal de oficio.
De hecho, lo sigue diciendo el 321, ¿no? Creo que algunos que siguieron de largo se dieron cuenta que lo decía. Cuenta el 321, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. ¿Qué significa esto? Significa ni más ni menos que una vez el proceso inició ante los órganos jurisdiccionales, o sea, ante el juez de primera instancia, este no se va a detener, solo así. Es más, por supuesto, se necesitará la renuncia o el asistimiento de la otra parte de continuar con el juicio para que éste se detenga. Pero ¿saben qué es lo más bonito cuando hablamos de impulso procesal de oficio? Que yo, en materia procesal laboral, repito, no le tengo que estar diciendo al juez que notifique a fulano, a sutano. El juez sabe que él lo tiene que hacer. No le tengo que decir, señor juez, abra prueba. El juez lo hace de oficio. No le tengo que decir, señor juez, dicte sentencia. Él lo hace de oficio. ¿Ah? Incluso la ejecución, cuando ya perdió la otra parte y ahora no le queda más que pagar, es de oficio. Solo tengo que decirle al señor juez no me ha pagado, quedamos que ya la persona salió sentenciada y no me paga. Entonces ahora viene la ejecución. También de manera oficiosa la realiza el órgano jurisdiccional. Entonces vea cómo es este principio de extraordinario. Y este es un principio que solamente ocurre, bueno, también en derecho penal y en derecho laboral. Porque si usted va a ir viendo, yo creo que están viendo también ustedes ahorita procesal civil, ahí nada es de impulso procesal de oficio. Ahí usted le pide al juez y si no se lo pide, el juez no se lo va a aceptar. ¿Eh? Es más, por eso es de que en materia procesal laboral no ocurre lo que se le conoce como la caducidad. Ya cuando estemos hablando de las excepciones, vamos a entrar todavía más a fondo a hablar de la caducidad. Pero la caducidad ocurre cuando dentro de un juicio, pasados 6 meses, dice la ley, no se mueve, pues hay caducidad de instancia, el juicio se cierra porque ya las partes perdieron el interés. Esto no ocurre en procesal laboral, ni se le vaya a ocurrir a usted alegarla en algún momento, porque tal vez ahorita que hay una gran mora judicial, o sea, hay un gran atraso, principalmente que fue producto de la pandemia que estamos viviendo. Y por cierto, mucho cuidado con esa pandemia, mucha gente anda muy descuidada, ¿eh? anda re mal con ese tema, man. Ahí andan con la mascarilla de bufanda, no sé, cuídense mucho, en serio. Perdón por el paréntesis, pero creo que esto sí es integral. Pues el tema es de que si yo no le pido en otras ramas de derecho al juez, el juez no me da. Aquí, una vez yo inicié el proceso, vamos, se fue solito. Como cuando se coloca algo de bajadita, como decimos al buen chapín, se va solito, ¿no? Entonces, automáticamente, apreciables estudiantes, el juicio llegará hasta su fin, sin que yo le tenga que estar diciendo al juez qué tiene que hacer. ¿Qué le parece? Hablamos ahora de, esto sí es exclusivo. Bueno, tanto el principio tutelar como, bueno, también hay principio tutelar en los juicios de alimentos, pero eso es en derecho de familia. Este principio de antiformalidad, este principio sí es exclusivo del derecho procesal de trabajo. ¿Por qué? Es que es poco formalista, ¿verdad? No busca esa complejidad. No, es un proceso que está tendiente a ayudar, a facilitar efectivamente a que no se incurra en solemnidades. Por ende, déjeme decirle de que al hablar de este principio de antiformalidad, vamos a, por cierto, chequeémoslo una vez, ahí siempre en el artículo 321 hay algo que me gusta con el tema de esas formalidades. Mire lo que dice el segundo párrafo de este artículo 321, dice: no es necesaria la intervención de asesorar en estos juicios. ¿Qué le parece? Es decir, el trabajador y el patrón no pueden presentarse sin abogados a los juicios.
La respuesta es que sí. Claro, el juez, porque también son temáticas, ya que la Corte de Constitucionalidad lo ha dicho, pues para que asista y después no se alegue de que se vulneró el derecho de defensa, eventualmente, pues el juez pero siempre el juez les dice a las partes, usted se presentó hoy sin abogado. Sí, señor juez. El juez le dice, va a continuar en este procedimiento sin abogado. ¿Usted desea continuar? La otra parte dice, sí, vámonos. No tiene que existir objeción, porque resulta de que no se necesita, dice la ley, la intervención de asesorar en estos juicios. Sin embargo, sigue diciendo, si las partes se quieren asesorar, podrán actuar como tales. Bueno, el inciso A es muy claro, los abogados en ejercicio, pues es muy obvio. Los que tenemos ya esta carrera, pues lo podemos hacer, pero vean, no solo nosotros. Ve, los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos. ¿Qué le parece? ¿Puede un miembro sindical entonces apoyar a uno de sus compañeros que fue despedido? No estamos hablando de temas de reinstalación, porque la reinstalación, pues, esa parte normalmente la gozan quienes, pues, así están investidos. Pero a veces sucede, ¿no? Que quieren despedir a fulanito y el sindicato, pues, pues entremos en defensa de, y lo puede hacer. Y a veces hay que reconocerlo, dentro de los sindicatos hay gente que conoce muy bien de los procesos, solo el título realmente les falta para tener ese conocimiento de la abogacía. Entonces, hay quienes son muy buenos en esto, pero ojo, hay una condicional, y sigue diciendo en el inciso E, federaciones y confederaciones, circunstancias que el tribunal podrá eximir que se acredite. Y en asuntos, ahí dice, y en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual. Ahí está, en los casos en los que justamente pueden estas partes coadyuvar en la defensa de los demás miembros sindicales. No solo ahí termina, vea lo que dice el inciso C. Los estudiantes de Derecho de las universidades debidamente acreditadas. Es decir, así como la Universidad Rural de Guatemala, que tiene una facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ustedes desde ya pueden asesorar en esta clase de procesos, incluso estar ahí en un juicio. Fue lo único que les va a requerir, por cierto, su carnet universitario, y con eso les va a bastar para que usted pueda estar ahí. Ah, bueno, no solo eso, tiene otra condicional. Sigue diciendo ahí, en cuantía que no exceda el equivalente a 10 veces el salario mínimo. Esa es la situación. Entonces usted ya se pone a hacer cálculos ahí. ¿Cuál es el salario mínimo actual? Lo multiplica por 10 y si se da cuenta de que en este caso no se sobrepasa de los 33,000 y pico de quetzales, pues simple y sencillamente, vámonos, puede ayudar. Eso sí, tiene que estar, dice ahí, y en todo caso, bajo la dirección y control de la facultad a través de la dependencia respectiva. No es tampoco de que, yo solito me tiro al agua, no. La facultad tiene que estar enterada y darle su visto bueno. Justamente se nombra catedráticos asesores para esta clase de situaciones, que así pues se pueda ya participar y, como les digo, pues ayudar en esta clase de procesos a quienes así se considere. Quizá alguno estará preguntándose, ¿y puedo cobrar? La respuesta es que no. Estas son circunstancias que si yo lo estoy haciendo como estudiante, pues las debo de hacer ad honorem, ¿verdad? Es más, nosotros también los abogados, ya lo van a ver ustedes en su momento, hacemos un juramento, en el que también juramos servir a las personas que no tienen, no cuentan con los medios para poder tener quien les pueda defender. Entonces, esto, damas y caballeros, pues es el principio de antiformalidad. Luego, tenemos principio de inmediación procesal. Bueno, este sí es muy común, yo diría, en todos los procesos, donde se requiere sí o sí la presencia del juez. El juez tiene que estar allí, en todas las gestiones que como tal la ley demande. Debo decir que a pesar de que así lo dice la ley, y a pesar de que aquí lo estamos leyendo, en la práctica ustedes se van a encontrar
algo que es extraño, bueno, no extraño, algo que es eh, opuesto, más bien, al principio de inmediación procesal. Y es que en un momento determinado los jueces están y le preguntan a usted, mire, ya se pusieron de acuerdo, ya intentaron conciliar, y si no lo hemos hecho, ok, entonces a veces esto dice, me voy a retirar y ustedes se ponen de acuerdo. O bien dicen los jueces, voy a cederles un espacio, así me sucedió también en una ocasión, y ahí se ponen de acuerdo para que ustedes platiquen unos 15 a 20 minutos. O a veces les dicen, ahí que se quede y lo arregle el oficial. Entonces, el oficial es el que se queda ahí en muchas ocasiones, pues, como tal, presentando esas fórmulas ecuánimes de arreglo. Insisto, esto es algo que no debería de suceder, porque el juez debería estar ahí, aunque también debemos de tener en cuenta de que los jueces, pues, están a veces muy ocupados, llevan muchos casos, demasiados, diría yo, y entonces por eso ya no se dan abasto. Y de repente el tiempo en el que una de las partes se pueda poner de acuerdo, pues eh, ellos lo pueden estar aprovechando en analizar alguna otra situación. Entonces, esas son las circunstancias que implican este principio tan interesante, ¿no? Como lo es el de inmediación procesal. Lo repito, ya les va a suceder y van a darse cuenta ustedes de que muchas veces, y el juez, a saber, ¿eh? Está haciendo otras cosas. Ya le digo, al final de cuentas, si el convenio es bueno, pues esto tampoco lo va a hacer que por eso sea ilegal. Yo sí lo aclaro desde ya, no significa eso. Entonces, para que usted lo tome en cuenta, mi apreciable estudiante, en relación a este principio tan interesante que es la inmediación procesal. Vamos a continuar viendo los principios. Solo voy a hacer una breve síntesis aquí, recordándonos qué principios son aquí muy, pero muy particulares del derecho procesal laboral. El tutelar es uno de estos, también hay una especie de principio tutelar, pero es en el derecho de familia, no voy a abordar ahorita cuál, ustedes lo verán ahí en el 9º semestre, pero propiamente luego de esto, no hay principio tutelar en penal, en civil, en económico coactivo, en constitucional, no. Lo hay únicamente, prácticamente en laboral y pues en familia, como lo verán en algún momento determinado en algunos casos. En algunos casos. Y luego otro principio muy exclusivo es la antiformalidad. Este es muy, muy exclusivo de materia laboral. Este no lo van a encontrar ustedes en otro. Tampoco en contencioso administrativo, ni siquiera, no. Son principios, yo diría, este es muy, muy único como tal. Bien, luego vamos a ver el principio de sencillez. Este principio de sencillez va igualmente de la mano con lo que es la antiformalidad. El derecho, perdón, el proceso laboral es tan sencillo, apreciar los estudiantes, que si bien dice la ley que todo juicio, ¿no? Todo proceso no tiene que tener más de 2 instancias, sabemos de que hay procesos especiales que tienen un recurso súper extraordinario, como lo es la casación. En materia laboral, no se llega hasta casación jamás. ¿Por qué? Uno, por este principio. Debe ser un proceso sencillo. Decía don Mario López Larra, bueno, mejor esa frase la voy a aplicar al siguiente principio que analizaremos. Por sencillez también yo entiendo de que en casación, si ustedes ven un poquito de doctrina de lo que es este medio de impugnación, es extraordinario, es absolutamente formal y requiere, por supuesto, buenos conocimientos doctrinarios y jurídicos para poder interponerlo. Y en materia penal está la casación, es más, en materia procesal civil también. Si usted analiza la Corte Suprema de Justicia,
y los 13 magistrados que la integran, pues descartemos desde ya al presidente, nos quedan 12. Los otros 12, ¿dónde están? Ubicados en 3 cámaras, ¿sí? Entonces, haga usted la división. 12 dividido dentro de 3, 4, ¿no? 4 magistrados integran las 3 cámaras que les digo. ¿Y cuáles son esas cámaras? La Cámara Civil y Mercantil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparos y Antejuicios. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Ustedes dirán, ya nos hizo bola. No. ¿Mencioné Cámara de Trabajo? No, ¿verdad? Porque este es un proceso sencillo. El recurso final que cabe, llamémosle así, es la apelación. Lo más a lo que se llega es a que la sala de la Corte de Apelaciones emita sentencia. Por ahí en una ocasión, yo recuerdo que tenía un estudiante que me decía, pero el amparo. No. Quiero nada más hacer la aclaración con el amparo. Recordemos que no hay ámbito, así dice la Constitución y la ley de amparo, por cierto. Dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Así lo dice la ley, ¿no? Usted se recordará. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Entonces, ¿pueden haber amparos en laboral? Sí, los hay. Pero no estamos diciendo que sea la norma general. Es más, les cuento, en materia, cuando aquí últimamente el Estado tiene un severo problema. Y cuando varios de nosotros hemos trabajado alguna vez en contrato 029, ¿no? Pues este contrato al final viene a lesionar tanto al Estado porque al final los jueces declaran ese derecho. Lo declaran, que sí hubo relación laboral. Y el Estado siempre pierde. Siempre pierde. Yo nunca he visto un proceso que el Estado se lo haya ganado a un 029. Y esto que estoy diciendo, cualquiera dirá, ay, ¿cómo se atreve a hablar así? Sí. Es la verdad, pues, no vamos a ocultar la verdad. Y esto es un secreto a voces, pues todo el mundo lo sabe. Y si usted no lo sabía, pues ahora lo estoy enterando, ¿no? De tal situación. Porque efectivamente siempre pierde el Estado. Yo no entiendo por qué después de que ya la sala confirmó lo que en primera instancia es la declaración de una relación laboral y todas las circunstancias que estriban dentro de la misma, ¿por qué se interpone la acción de amparo? Y viene la Cámara justamente de amparos y antejuicios de la Corte Suprema de Justicia y lo deniega. Y viene PGN y por órdenes, yo no sé de quién, apela a ese amparo y la CC lo deniega otra vez. Eso hace que el Estado, todavía encima de todo, se le impongan más gravámenes a lo que ya tiene que pagar. Entonces se termina atrasando un proceso y pagándole un montón más de dinero a esa persona, que por cierto también para ella va en su detrimento, porque estamos hablando de juicios que pueden durar hasta 5 años en algún momento. Entonces, imagínense por llegar hasta esa instancia. Pero repito, el amparo no es que vaya concatenado al derecho procesal laboral, no. Y no, bueno, ni voy a hablar tanto del amparo, porque si no, si me doy cuerda yo solo con esto, pues para hablando de eso, es mi pan diario en mi trabajo, ¿no? Entonces, solo pues para ir separando eso, porque insisto, en una ocasión una estudiante, ¿cómo me hablaba del amparo? Y hasta que yo le explicaba justamente las etapas y el procedimiento del amparo, que el amparo es todo un proceso, ¿eh? Entonces, y los principios que también tiene que tener el mismo, que tiene que partir de la violación a un derecho constitucional, no solo es de plantearlo ya. Entonces, pues ya nos quedamos más tranquilos, pero quizá por si alguno de ustedes tenía inquietud con esta acción de amparo, tranquilos. Hay derecho procesal constitucional y ustedes lo verán en su momento también. Y por supuesto, repito, se puede aplicar a todo ámbito, pero eso no significa que el amparo sea la regla general. Eso sépanlo desde ya. Reitero, no es la regla general. Por el principio de sencillez tendríamos que entender, y la verdad que con eso bastaría, que con que la sala ya confirmó, o bien me aprobó en algunos casos mi recurso de apelación, pues ahí quedó. Por sencillez, ahí quedó. Algo interesante también con la sencillez, aunque esto es más de la antiformalidad, vea lo que dice el artículo 11 del Código de Trabajo. Me estaba recordando también de
de estas cosas que son tan exclusivas de esta rama del derecho. Vayan al artículo 11 del Código de Trabajo. Vean lo que dice. Quedan exentos, dice, de los impuestos de papel sellado. Bueno, o sea, no existe. Para quienes, pues, somos todavía la generación, o sea, si alguien está estudiando que es de la generación X, generación Y, Z, ya no muy los millennials, o sea, que ya no se han de recordar de esto, porque no lo vieron, pero para quienes somos de esa generación, se recordarán que sí existieron hojas de papel sellado, que por cierto eran muy parecidas a protocolos, solo que cargaban ahí un sellito, y eran por eso de un valor, de 50 centavos, de un quetzal, y eso después dejó de salir. Ese papel se acabó, y es algo que menciona acá el artículo 11. Pero aquí vean lo interesante que dice, y timbre, todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se transmiten entre las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas en relación a la aplicación de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o de previsión social. Entonces, si usted se da cuenta, ahí sigue diciendo, igual la exención rige para los contratos y convenciones de trabajo que sean individuales o de orden colectivo. Es decir, ni siquiera estoy obligado a ponerle timbre forense a mis respectivos memoriales. Claro, hablamos con una colega. Cuando yo después estoy diciéndole al juez que voy a seguir el tema de pago de mis costas judiciales, que después de que se ganó el juicio, pues hay que seguir ese incidente para que me paguen esas costas. No les voy a mentir que ocurre circunstancias que de veras pues devienen en sobremanera y que van a llamar poderosamente la atención, como es esto de lo que estamos hablando, ¿no? De que como yo me voy a topar con que el juez me va a decir, pues no le voy a dar lo que está pidiendo por el memorial porque usted no le puso timbre. Entonces, eso también me lo puede alegar la otra parte, ¿no? Que como no le puse timbres, pues no puedo cobrar lo que estoy pidiendo ahora acerca de mis respectivas costas judiciales. Así que aspecto bien interesante para que ustedes lo tomen ahí en consideración. Bueno, el otro principio, damas y caballeros, que se debe tomar en consideración es el de celeridad. Esta de la mano perdón, me estoy comiendo la economía procesal, ¿cierto? Bueno, hablemos de la economía procesal. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen que al Estado le cuesta miles, por decir cifras, he escuchado que dicen que le cuesta 100,000 quetzales, 1,000,000 de quetzales un juicio? Por eso, damas y caballeros, por economía procesal se debe entender de que el proceso va dirigido a economizarse el mismo, que si se puede terminar lo antes posible, mejor. Es decir, el juicio como tal llega a tener un máximo de 3 audiencias, pero no quiere decir, y entendámoslo, de que siempre van a haber 3 audiencias. No, si el proceso se puede terminar en la primera, por economía procesal, ahí que se acabe. Ya no es necesario que sigamos a una segunda para diligenciar prueba o una tercera igual. De hecho, ya vamos a ver lo que dice la ley sobre en qué casos debería de irse hasta esas terceras audiencias o un auto para mejor proveer. No necesariamente hay que llegar hasta allí. Y entonces, ténganlo muy, pero muy en cuenta, ¿eh? No se debe llegar hasta allí por economía procesal. Entonces, no es necesario agotar todas las etapas que pueda contemplar la ley. Hay que economizarlas. Si tenemos, después lo digo, va muy de la mano con de concentración, que nos decía que la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias, economía procesal, también entiendo que si el juicio lo puedo terminar en una audiencia, mejor, es economía procesal. ¿Para qué vamos a ir a una segunda? La celeridad igual va concatenada, ¿no? Que es un proceso bastante ágil. ¿Cómo se hace un proceso ágil en laboral? Pues gracias primero al principio de oralidad. Gracias también a que la misma ley da opciones de que aún en los casos en que el juez puede suspender las audiencias, si la otra parte considera
de que no es necesario, de que ahí puede contestar o ahí puede hacer sus planteamientos o objeciones, el proceso sigue a través de lo que es el principio de celeridad. Voy a adelantar un poquito para que nos quede más claro el principio de celeridad. Cuando una de las partes, vamos a la primera audiencia que yo les decía, se planteó la demanda, se vuelve a leer. Ahí el juez pregunta, ¿desea ampliar o modificar la demanda? La otra parte puede decir, señor juez, sí, voy a ampliarla. Mi cliente no me había manifestado bien que también el patrono le debe 2 años de vacaciones. Solo lo habíamos demandado por la indemnización, porque no le había pagado su aguinaldo, pero ahora me comenta él que también le debe 2 años de vacaciones. Entonces, según la ley, el juez podría suspender la audiencia. Pero ya vamos a ver el fundamento legal. Pero si ahí viniera, claro, esto es raro que suceda, pero estamos hablando de por qué y cómo aplicar este principio. Pero según la ley, si ahí mismo decidiera que va a continuar, pues el juez dice adelante, sigamos, ¿verdad? Y esto pues lo vamos a encontrar aquí. Entonces, les digo ahorita en qué artículo. Vayámonos al artículo 337 de nuestro Código de Trabajo. Ahí hay algo bien interesante. Vea lo que dice el artículo 337. Entre la citación y la audiencia deben mediar, por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Deben mediar por lo menos 3 días. Eso es celeridad. Claro, hay quienes entre que se da la citación y la demanda no pasan 3 días, pasan 3 meses, 12 meses, 1 año. Pero bueno, se puede ampliar por razón de la distancia, pero por la celeridad, deberíamos de entender que supone que debería ser que en 3 días yo podría estar ya contestando a la demanda como tal. Entonces, ahí vemos nosotros, sin embargo, que queda claro este principio de celeridad, cómo se da la circunstancia de agilización de este proceso. El otro principio, damas y caballeros, es la igualdad. Por el principio de igualdad, ahorita alguno de ustedes dirá, pero ese no será contrario al de principio tutelar que usted dijo, donde el patrono, pues el trabajador lleva algunas circunstancias por encima del trabajador. No confundamos la tutelaridad con la igualdad. Y vamos a ver en qué sentido. Ya dijimos que voy a regresar solo para que tengamos en cuenta que aquí está el principio tutelar. Recordamos que decíamos que lo dice el cuarto considerando, en el inciso A del Código de Trabajo. Vean lo que dice el cuarto considerando. Una vez lo hemos leído, estoy seguro. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándole una protección jurídica preferente. Protección jurídica. ¿En qué sentido? Lo que decíamos. Señor juez, yo renuncié a que él me pagara vacaciones porque tenía necesidad. Sí, señor juez, aquí está el contrato, mire. Por principio tutelar, y porque lo dice la ley, el juez va a decir, ese contratito que usted tiene ahí tiene tanto valor como cualquier papel que alguien utiliza para limpiarse la nariz. Discúlpenme la mala comparación, tal vez muy vulgar. Ese valor tiene. Por el principio tutelar, el juez va a decir, eso que usted presentó no tiene valor jurídico de nada. Así de simple. Eso es principio tutelar. ¿Se acuerdan lo del contrato? Señor juez, es que yo perdí el contrato. ¿Será que puedo? La carga del contrato es del patrón. Así de sencillo. Principio tutelar. Ahora bien, regresemos a la igualdad. Si bien en ese sentido se le da un trato preferente al trabajador, tienen igualdad para alegar en los plazos.
tienen igualdad para impugnar, tienen igualdad para que se les atienda a sus solicitudes y sus demandas. En eso sí tienen igualdad. Y mucho ojo con eso, porque yo por eso ahorita voy a recordarme un poquito de cuando dábamos las clases presenciales en más de alguna ocasión. Recordaré que mis estudiantes a veces decían que por eso era un poquito exigente, porque yo les decía, bueno, dentro de 15 días me presentan el trabajo y es fecha improrrogable, les decía. Y a veces no faltaba el que, Lick, recíbamelo con medio punteo, mire. Yo siempre les decía, no se lo puedo recibir y le voy a explicar por qué. Porque los abogados vivimos en los plazos. Si la ley me dice que yo tengo 3 días para presentar un recurso de apelación, tengo 3 días. No hay de otra. No porque, ay, pero es que yo soy el trabajador. Necesito un trato preferente. Ah, no, no, no. Hasta allá no llega el principio tutelar. Aquí hablamos del principio de igualdad. Y ese plazo de los 3 días para plantear la apelación que abre segunda instancia. Claro, ayer me decía un estudiante, pero el 365 nos habla de la nulidad. Es otra cuestión de la que hablaremos en su momento. Cuando se puede presentar apelación contra un recurso de nulidad que fue denegado. Lo hablaremos en su momento. Ahorita no nos metamos a Honduras porque estamos en Guatemala. Entonces, pero si la ley me dice que tengo 3 días y nada más, yo no tengo que buscarle 4 patas al gato, 5 patas al gato, perdón, 4 sí tiene. Tengo que buscar la quinta pata. Entonces, automáticamente, yo tengo que saber que yo tengo un plazo igual para todo. Yo tengo una oportunidad para que se me escuche igual que la otra parte. Así es, así. Porque empezó el juicio, ya empezó a hablar aquel señor juez, ¿por qué no me deja que yo hable? Usted tiene su momento. Está el de él. Entonces, hay igualdad en ese sentido. Entonces, para que no se malinterprete que la tutelaridad es también alcahuetería en pro de los trabajadores, no es cierto. La igualdad estriba que tienen los mismos plazos y los mismos tiempos para poder alegar. Igual puede perder el trabajador o el patrón. Entonces, eso es igualdad, ¿no? Se les dio el trato igual a ambos y no porque, insisto, las pruebas, el tiempo de la prueba es algo común. Yo tengo, y aquí hay un poquito de principio de tutelaridad, el demandante o el actor puede, ojo con esto, puede ofrecer la prueba cuando está presentando su demanda. 2, cuando en algún momento determinado está también con la situación de que va a ampliar o no la misma en la primera audiencia, ahí tiene sus 2 tiempos para ofrecer prueba. Después de eso, no. Y el demandado, al momento que contesta su demanda, allí es donde él puede presentar la prueba. Después de ahí, no. Es que, señor juez, yo soy el trabajador, con base al principio de tutelaridad, reciba más prueba. Por ahí me apareció esto y esto. Ya no. Por igualdad, a usted ya no le puedo dar yo efectivamente ese tiempo. Usted ya lo tenía, igual el patrón, ¿no? Ya él tiene su tiempo, no lo supo utilizar o qué sé yo, pues, igual ahí su derecho prescribe. Eso es igualdad. Hablemos ahora del principio de preclusión. Bueno, este es para muchos procesos, yo creo que ya lo saben ustedes. Una vez que se agotó una etapa procesal, ya no podemos regresar a ella. Una sola excepción tiene el derecho procesal laboral, y es con la conciliación. Fíjense que eso es algo que llama mucho la atención, porque se puede conciliar en cualquier etapa del proceso antes de que se dicte sentencia. Eso está así, no es que sea una violación al principio de preclusión como tal, no. Es que el derecho de trabajo es eminentemente conciliatorio. Disculpe. Entonces, este tipo de situaciones, y por cierto, lo que acabo de hacer, estornudar en el brazo, es lo correcto. Ahí lo hacen, no estén estornudando así abiertamente o en sus manos, no, háganlo en su brazo. Perdón por el paréntesis, pero es que yo mismo he visto gente ahí en la oficina que de veras da mucha pena, ¿no?
estornudan hacia el aire. Qué salvajada, de veras, y máximo como estamos. Entonces, de una vez ahí el consejito para que lo sigamos. Entonces, el principio de preclusión es ese, no está retornando a etapas que ya fueron. En la primera audiencia, yo puedo interponer una excepción dilatoria si soy el demandado. No puedo venir, ya estoy en una segunda audiencia, ahorita a interponer una excepción dilatoria porque me di cuenta que la demanda era defectuosa. En lo absoluto. Para interponer una excepción dilatoria dice que es antes de la primera audiencia. Entonces, no puedo venir y estar ahí colocando otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, tómenlo en consideración, porque es lo que dice la norma. Entonces, preclusión es así. Y ya lo dice también la ley de organismo judicial, ¿verdad? Que nadie puede variar las formas de un proceso. Y de último está el principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba. Bueno, quizá ahorita ustedes se van a recordar un poquito de teoría general del proceso. Teoría general del proceso nos enseñaba de que los jueces tienen variedad de métodos para valorar la prueba. Se recordarán ustedes que está la valoración de prueba tasada, está también la sana crítica, la sana crítica razonada, la libre convicción y está la valoración en conciencia. Esos son los 5 tipos de valoración de prueba más comunes. Hay otros. Por cierto, hay uno más que vamos a analizar cuando estemos hablando del colectivo. Refirámonos un poquito a cada uno de ellos, aunque esto ya lo vieron en teoría general del proceso. Hablemos de la prueba tasada. Es ahí donde le dice la ley al juez cómo debe de valorar la prueba. ¿Cómo se identifica a una persona? Estudiantes, con DPI, si es nacional. ¿Cómo se identifica? Alguien que es extranjero, con pasaporte. Eso lo dice la ley. Entonces, si al juez le presentan un DPI, él va a valorarlo de forma tasada. ¿Cuál me dice que es su nombre? Fulano de tal. Ah, aquí es su DPI. Valoración tasada. Como dice la ley, así valoro. Valoración en sana crítica. Esta es la que se utiliza, por cierto, en derecho civil. Se vale de razonamientos lógicos para establecer un juicio final. Así es como lo hace en sana crítica. En materia civil, cuando alguien está planteando, digamos, la nulidad a un documento, a un instrumento jurídico, entonces el juez escucha que una de las partes ofrece como medio probatorio a un perito que dice que efectivamente la firma que está ahí puesta no es la de la persona, que no tiene el sello, y a la otra parte alega, sí, ahí está, mire, yo sí, esa persona fue, etcétera, etcétera, y él también presenta a su perito, dice que sí. Entonces el juez llama a un tercero en discordia para que éste le diga, bueno, fíjese que aparentemente la firma si no es de la otra persona, etcétera. Por lógica, en su razonamiento, el juez va diciendo, bueno, hay duda, pero todo apunta a que efectivamente el instrumento no está bien. Entonces, lo voy a declarar nulo. Eso es sana crítica. Ahora, la sana crítica razonada, fíjense que no es lo mismo que la sana crítica. Hay quienes dicen que sí, incluso debo decir que el Código Procesal Penal tiene un grosero error, pero no nos extraña mucho, pero tiene un grosero error. Ahí en la norma donde dice que el sistema de valoración, primero dice en el epígrafe, sana crítica, pero después dice sana crítica razonada. Ahí sí ya compusieron la plana los señores diputados. Qué bueno, no es lo mismo. Sana crítica razonada la usa el derecho penal y es propia y nació en Argentina. Allá se establecía de que no se puede valorar pruebas, o sea, no se puede en este caso condenar a alguien hasta que no se haya destruido plenamente su presunción de inocencia. Es decir, en un proceso penal donde estamos diciendo, fíjese, señor juez, de que él sí hizo esta cosa, él no. Aquí hay pruebas de que sí, pruebas de que no. No porque se presuma, no porque tenga cara de que sí es delincuente, yo ya lo voy a condenar como juez. No. Tuvieron que destruir
plenamente su presunción de inocencia para que se le condene. Es decir, si hay elementos suficientes que comprobaron, no solo que se establecieron. En civil basta con establecer. En penal hay que dejarlo fehacientemente claro. Es ahí que la sana crítica razonada solo se va a dar de argumentos lógicos para omitir un juicio, sino que esos argumentos lógicos sirven hasta llegar al esclarecimiento de la verdad. Esa es la diferencia, como tal, entre una y otra. La libre convicción, pues, es un sistema de valoración de prueba que ya ha caído en desuso. Debo decirlo, ya no es... yo no sé si aquí en Guatemala se utilice para algún procesito por ahí que pueda hacer que no esté de los que en derecho nosotros tengamos regulado en la norma. Porque no, como su nombre lo indica, libre convicción, es que se resuelva como usted cree. Y así tampoco. Ese sistema creo que es arcaico, es decir, es del pasado. Por último, hablamos del sistema de valoración en conciencia, recordándonos pues de esa palabra en conciencia. Y para los que cuando fuimos niños, tal vez alguno de ustedes se recordará o estará ahorita, se puso ahí en el momento a pensar cuando salía un diablito y un angelito. Que al final le decían que la voz de la conciencia era la del angelito y era la que debía de seguirse. Algo así ocurre en el sistema de valoración en conciencia. La prueba se valora en el mejor de los sentidos, en las mejores de las situaciones. Voy a dar un ejemplo. Le dice, imagínese el trabajador, fíjese que el señor ya no me terminó de pagar mi indemnización. El otro dice, es que él averió una máquina. Aquí está donde él reconoce que me averió una máquina, que tuvimos que pagar 40,000 quetzales en su reparación. Es que no es cierto, yo solo firmé eso porque él me dijo que así me iba a pagar más rápido. Vea, pues, cómo es en conciencia. El otro abogado, el abogado del trabajador, es pilas y le dice al señor juez, la parte patronal está demostrando ese documento, pero ¿dónde está la factura que acredite que él se gastó eso realmente? ¿Dónde está la fotografía? ¿Dónde está? Él no ofreció ni una sola prueba en la que demostrara que esa máquina que él aduce se descompuso por culpa de mi cliente. Vea, entonces aquí el juez puede valorar en conciencia y decir que este abogado dice cierto. Y aquí, aunado al principio de tutelaridad, que ahí sí, mire, puede decir cuántas veces esto no sucede. Es tan común en el derecho laboral de que el pobre trabajador a veces está tan, no sé, tan ahorcado que no le queda más que aceptar muchas cosas, muchos vejámenes, muchas monstruosidades que también hacen los patronos. No todos los patronos. También debo decir, hay patronos muy buenos, muy buenos. Yo, gracias a Dios, he tenido buenos patronos, muy buenos también. No todos son malos, repito. Tuve, pues ahorita ya no estamos en esa relación de dependencia. Lo que trato de decirles es de que hay de todo, ¿no? Y el caso es de que, al final de cuentas, aquí, en apreciación en conciencia, lo que hace el juez es decir, bueno, no voy a darle valor probatorio a ese documento porque efectivamente no se terminó de comprobar lo demás. Ojo, si hubiéramos hablado de que se va a valorar de forma tasada, hubiera bastado con decir, ¿usted firmó ese documento? Sí. Entonces, igual si hubiese sido en sana crítica, hubiese bastado con que efectivamente se dieron las circunstancias de que ahí está. O sea, la crítica razonada si hubiera caído en decir, no, sí faltaron esto, no se terminó de comprobar. Pero aquí el juez valoró más que todo y sobre todo en conciencia. Algo muy, muy extraordinario, yo diría, y que es esencial dentro de lo que es el derecho procesal laboral como tal. Y su sistema de valoración que utiliza es el en conciencia. Veamos lo que dice el artículo 361. Dice, salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los derechos personalmente compruebe, el juez en cuyo valor deberá estimarse de conformidad a las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil Mercantil. Ahí dice, ahí viene.
La prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla, el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que se funde su criterio. Se apreciará en conciencia. Es el sistema de valoración de la prueba en el proceso laboral. ¿Qué le parece? Entonces, lo dice la ley misma. Ese es el sistema de valoración que tenemos. Ahora, pues, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya hemos analizado los principios. Ahora establezcamos el tema de la autonomía y demás del derecho procesal laboral. Dice que la autonomía del derecho procesal laboral radica en que éste posee sus principios que son muy propios. Ya hemos analizado algunos de ellos, ¿no? Principios muy del derecho procesal laboral. Tiene sus propias instituciones, como ya platicábamos acerca de lo que es los sindicatos. Eso es solo de laboral. La huelga es solo en laboral. Ya vimos que no, eso de vamos a huelga, no queremos recibir clases, eso no existe. Que tiene que haber algo eminentemente económico que se quiera defender frente al patrón. Asimismo, pues las fuentes de derecho que la vamos a analizar en la próxima clase tiene sus propias fuentes. Es más, vamos a ver que en materia laboral la costumbre, damas y caballeros, sí, eso es una fuente de derecho. ¿No? Un cuerpo normativo como tal, su código de trabajo, que si bien es cierto, vamos a utilizar también el procesal civil y mercantil y la ley de organismo judicial en algunos casos, no significa que sea la norma absoluta o que ya por eso hay una invasión o algo así a la esfera de laboral. No quiere decir eso. Hablando ahora de esas temáticas de autonomía, pues también están sus órganos jurisdiccionales que son específicos. Quizá si alguno de ustedes me está viendo allá en el interior del país, ahorita ha de estar pensando, pero es que aquí los juzgados son mixtos. Aquí hay juzgado de trabajo, de familia, de lo económico coactivo y de lo civil. El juez es todólogo, le tiene que atinar a todo ahí, pobre el juez. ¿Quién sabe cómo le hará? Pero de hecho no es lo idóneo. En varios departamentos, por supuesto Guatemala, recuerdo también Antigua, si no estoy mal, Escuintla, Suchitepeques, por ahí vamos, ya hay órganos jurisdiccionales eminentemente de trabajo. Ya los jueces no están entrando a ver otras temáticas que no sean las del derecho laboral. Entonces, es ahí cuando estamos hablando justamente de los principios estos tan esenciales que juegan solo para lo laboral, ¿no? Y aquí vamos a ver que sus órganos jurisdiccionales son propios. Prácticamente en algún momento, pues esperemos de que toda Guatemala ya tenga juzgados específicamente solo para el tema laboral. Ahora hablamos de las determinaciones del derecho procesal de trabajo. El proceso de trabajo es seguido por sujetos procesales a quienes se les va a denominar de la siguiente forma: actor o demandante. Una vez alguien se me equivocaba y me decía, es que es la actriz. Si es mujer, no le vamos a decir actriz, eso es para el espectáculo. Aquí es actor o actora. Aquí sí vale la palabra actora. Entonces, tómenlo ustedes en consideración. Desde ya, anótenlo. Aquí, actor, actora. O, simple y sencillamente, es el demandante o la demandante. Ahora, esto de demandante, si se recuerden que es una denominación sin género. Es un verbo participio que deriva del infinitivo demandar, ¿no? Entonces, del infinitivo demandar, todos los dos participios son aquellos que hablan de ese participante. Terminan en los sufijos ante, ente, como estudiante, como adolescente, como demandante, cantante, etcétera. Entonces, para que lo digamos ahí en cuenta un poquito de gramática también. No hay demandanta, eso no ni se les ocurra. No es que haya discriminación de género, no.
esto es gramática. Es más, realmente no deberíamos decir presidenta, es presidente, porque la presidente, el presidente, es un participio, ¿eh? Y los participios no tienen género. Bueno, luego este espacio gramatical también aparece el demandado. El demandado, pues ya sabemos quién es, ¿no? A quien se le está exigiendo justamente el cumplimiento de algo. Y el órgano jurisdiccional. Ya en la siguiente clase vamos a ver cuáles son los órganos jurisdiccionales. Ya vimos desde ya ahorita que en materia laboral pues no hay muchos. Están prácticamente en primera instancia y la sala de apelaciones. Pero vamos a ver algo interesante en la próxima clase para que ustedes vean también cuándo pueden entrar a batear los juzgados de paz. Ahora hablamos de la naturaleza jurídica del derecho laboral. Y dice que es una rama del derecho público. Todos los procesales son rama del derecho público. ¿Y por qué? Porque en quien se va a someter, en quienes se van a tratar de entender las cosas, es a partir de lo que el Estado mismo va a tratar de solventar, ¿no? Todos los procesales, aún procesal civil es público, no digamos procesal laboral. Pero es que estamos tratando temas de trabajadores en sectores privados, sí, pero igual el derecho es, ya desde que sabíamos que el derecho sustantivo era público, pues cómo no vamos a decir que el procesal no lo fuera, ¿no? Entonces, esas son de las situaciones que nada más debemos de tomar en consideración. Bueno, su relación con otra rama del derecho. Vamos a encontrar, alguien ahorita de hace esta semana me estaba haciendo ahí la situación de tratarme de relacionar laboral con penal. Y de veras que no hay mayor relación entre laboral y penal. No existe realmente, no le vemos más que para un temita de lo que de repente hablaremos por ahí, pero no es que ni siquiera sea una gran relación. Por eso es de que únicamente vamos a hallar que existe ese nexo con el derecho de trabajo sustantivo. El sustantivo sabemos que es el que nos da como tal la sustancia misma, la razón de ser, nos da los elementos, ¿verdad? Nos dice qué es derecho, quiénes tienen el derecho de trabajo, qué son las vacaciones. Esas son las descripciones esenciales, son la sustancia. Por eso se le llama derecho sustantivo. Pues desde luego, con el procesal, esa sustancia se relaciona íntima y completamente. Porque ¿cómo sé yo entonces de que una mujer en estado de gravidez puede gozar hasta de 84 días sumando su pre y su posparto? Es gracias a que el derecho sustantivo, es decir, la sustancia del derecho laboral, me lo dijo, me lo dio. Entonces, es ahí esa situación. Luego se relaciona con el derecho constitucional. Desde 1945, la primera constitución política de la República de Guatemala que consignó derechos de trabajo, para acá ha existido una relación directa entre ambos. Acuérdense que también Guatemala tuvo la segunda constitución en haber tenido inmersos derechos laborales como tal. Entonces, esto es de manera importante, ¿no? Y resulta que la Constitución nos dice cuáles son los derechos y garantías sociales mínimos en el artículo 102. Y posteriormente, también nosotros lo vamos a estar verificando justamente de cómo se da también el artículo 106 de cuándo hay derechos completamente irrenunciables. Imagínense. Entonces, otro aspecto a considerarse ahí, ¿no? Luego vamos a ver que hay una relación con el derecho procesal civil, porque ya lo hemos dicho, vamos a utilizar en un momento determinado el código como tal, porque el proceso se termina de complementar ahí. Al respecto nos lo dice el artículo 326. En cuanto no contraríen, vea el 326 del Código de Trabajo. En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene el código que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Bueno, ese ya no existe. Entendemos de que el que lo reemplazó es el Código Procesal Civil y Mercantil. Y la ley constitutiva del organismo judicial tampoco existe.
es ahora solo la ley del organismo judicial. Esas dos normas van a complementar al derecho procesal laboral, a este curso que nosotros hemos tenido a bien empezar a estudiarlo hoy. Bueno, estas preguntas no son las que ustedes les tienen que poner atención, son las que están efectivamente allá en su respectiva presentación que ustedes pueden ir a buscar, ¿eh? Así que desde ya les hacemos esa invitación para que ustedes chequeen justamente allí donde está directamente lo que es la temática de nuestro curso. Ahí están los videitos y ahí se aparecen las 5 preguntas. Entonces, por eso ahorita ya ni se las presenté, porque ahí teníamos 3 de estudio, pero no. Por favor, vayan ahí y denle, ahí están las 5 preguntas de estudio que ustedes tienen que llevar durante este curso, ¿verdad? Bueno, estamos puntuales de la hora. Yo les deseo muy buena semana, que estén muy bien. Primeramente Dios, nos estaremos saludando la próxima. Por favor, cuídense. Esta pandemia está en serio pegando fuerte, ¿eh? Así es de que nada de que ustedes la otra semana no están porque están malitos o enfermas, no, Dios guarde. Cuídense bastante. Será hasta la próxima. Que tengan muy buen día.